Bien. Es un interrogatorio. Sí, casi que decía ahí. No es para cambiar un pouco así os final. Buenas tardes, vamos a comenzar xa. Benvidos ao Ateneo Vigo 21. Este é o segundo acto, digamos, deste curso. Entendendo o curso que estamos en outono, en octubre, como se empezaron antes en os cursos, en outono. E, bueno, decir que o Ateneo Vigo 21 é un foro de debate, aberto, plural, e tamén Ateneo independente. Cando decimos independente, fundamentalmente independente da cuestión económica, porque pensamos que a cuestión económica é a base de todo, a base de toda a independencia. Por outro lado, tamén somos fundamentalmente anti-hegemonistas, como Ateneo, e na programación do outubro, que despois, se queredes, tendes a la atrás un folletinho onde explico, bueno, que teñen todos os actos que ustedes, empezamos con as preferentes. Hoxe estamos con un tema moi vital porque afecta a vida da xente, que é o tema dos desastres. E o venres que ven remataremos o mes con un acto sobre os autónomos, a Asociación de Autónomos de Galicia, para presentar un pouco tamén a situación que se atopan os autónomos. Bueno, vamos a comenzar moi breve. Aquí está Fran Ribeiro e Olga Rodríguez Puga. E antes de comenzar, simplemente uns datos aquí. Bueno, hoxe en Galicia andamos alrededor de uns 300.000 parados, moitos deles sin prestación de desemprego ou con ela desbotada, e a banca estáse a quedar cas súas casas, un pouco o tema que nos trataba. Todo isto é contradictorio porque outro día o Xuntamento de Santiago sacaba un dato oficial que en Santiago había como 7.000 vivendas baleiras. Eles depois nos falarán de estadísticas e cuestións e falaránnos máis polo medio do tema, pero, se eu non recordo mal, nos 6 primeiros meses deste ano hubo 3.000 en Galicia, 3.000 desahucios. 3.000 desahucios que salen en 6 meses a unha cantidade de 45 desahucios diarios. Claro, estamos falando de xente que se está quedando sen a súa vivenda, sen un sitio onde vivir, que non é unha situación realmente grande. Bueno, a situación un pouco actual e un pouco da historia tamén, porque eles pertenecen, como dixen antes, a plataforma de afectados con as hipotecas. É dicir, que prácticamente eu creo que hoxe en día todo o mundo, de algún xeito somos afectados, porque casi todo o mundo temos hipotecas, e na que a mellor agora mesmo podemos ir soportando o pago de hipoteca, non quere dicir que no futuro non nos temos abocados ao tema. Por iso, antes falaba aquí con Olga e con Fran e chegamos á conclusión que en realidad afectados somos prácticamente todos, porque todo o mundo ten un hipoteca. Bueno, e agora, sin máis, presento vos aí que eles plantexen a súa un pouco o plantexamento. Creo que o primeiro que se vai a facer é un pouco plantexar un pouco as causas, despois a historia tamén da plataforma, alguna cuestión sobre todo sobre o tema judicial e en que tema está, e eu entendo que tamén algún tipo de alternativa o que se pode facer de alguna zona familiar local que se topa con este problema. Bueno, Fran Ribeiro, activista da PAU e asesor, e Olga Rodríguez Puga, e abogada, tamén é asesora da plataforma por afectados de hipoteca. Entón, bueno, creo que xa dixo os problemas e empezar. Buenas tardes. Como os explicaba en la presentación, vamos un poquito a exponer la situación como 4 o 6 bloques, no vamos de tiempo. Empezaremos explicando cómo hemos llegado a esta situación en España. Luego Fran explicará un poco cómo se inicia la PA en la PA de Vigo y Tui, la PA a nivel español, y yo continuaré hablando del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquella sentencia famosa que hizo que en España se tuviera en cuenta un poquito lo que estaba reclamando la PA,
Empezamos un poco dejando muy claro que desde la PA consideramos que está para todo el mundo una de las decisiones más importantes que se tienen que tomar a lo largo de la vida es la decisión de si quiero ser propietario o quiero ser inquilino. Nos queremos de nuestra vida, marcharnos, tener una independencia, marcharnos de casa, tener un nuevo hogar propio y de nuestra familia. Entonces, una de las preguntas más importantes a lo largo de nuestra vida es: ¿quiero ser propietario o quiero ser inquilino? A lo largo de todos estos años, los españoles y sobre todo a los gallegos, que tenemos un arraigo a las propiedades bastante importante, se nos ha metido en la cabeza, supongo que es un poco por el sistema, que la vivienda en propiedad era la única alternativa, o por lo menos la mejor alternativa. Porque ser propietario se nos hizo ver como si fuera un signo de progreso, un signo de estabilidad, y nos hicieron creer que se trataba de una inversión siempre segura. Era muy común escuchar la frase de la vivienda nunca baja, el precio de la vivienda nunca baja. Y efectivamente, el precio de la vivienda nunca bajaba, siempre iba hacia arriba. De hecho, desde el año 2001 hasta el año 2008, el precio de la vivienda subió un 65%. Estamos hablando de que una vivienda que en el año 2001 se podía comprar por 60.000 euros, en el año 2008 superaba los 130.000 euros. Entonces, todos nos mentalizamos de que el precio de la vivienda no iba a bajar, que era una inversión segura, y cuando el precio de la vivienda subía y el precio de los alquileres subía de la misma forma, todos pensábamos que era tirar un poco el dinero para pagar un alquiler y que lo más oportuno era comprar una vivienda. Yo creo que si os vais a pensarlo, en algún momento de vuestra vida habréis tenido esta creencia, pero no surge porque surge también un poco por la influencia exterior, porque así te lo estamos viendo, así te lo estamos haciendo creer hasta que estás plenamente convencido. Entonces, en el año 2008 surge esta crisis, se demuestra que de verdad el precio de la vivienda, pues cualquier producto del mercado, tiene tendencia hacia arriba y tendencia hacia abajo. Este país, que siempre había practicado unas políticas de no querer corregir la idea extendida de compra de vivienda en inversión perfecta, se encontró con el problema que tenemos ahora. Entonces, os voy a dar un dato interesantísimo para mí. En España, la compra de la vivienda se asentó de tal manera que en el año 2000, por cada casa que se compraba, casa incluye pisos, apartamentos, cada vivienda que se compraba, se alquilaba una por cada 9 que se compraban en el año 2000. Y ahora pensemos, estábamos todos los 9 de cada 10 preparados para comprar. Entonces, ahora analizamos. ¿Era culpa nuestra, como nos pretenden hacer ver, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, que nos metimos de atrevidos a comprar viviendas, que la gente pensó que todo el mundo tenía derecho a comprar, hipotecarse, no sé qué? Pues haciendo un poquito de historia nos damos cuenta que no es tan reciente esta mentalidad, sino que ya viene de atrás, que ya en los años 60 y 70 existía en España una voluntad política de fomentar el mercado inmobiliario. Se vio potenciar esta mentalidad a finales de los años 90, con la famosa ley de suelo, que dijo todo el campo es ladrillo, ya no orégano. Pero a finales de los años 90, del sector de la construcción como uno de los pilares sobre los que se ha sustentado la economía de este país. El patrón de crecimiento de la economía española a partir de finales de los 90 acabó concentrándose en el sector del ladrillo. Y esto no es que se acabe concentrando porque sí, no. El Instituto Nacional de Estadística menciona que el peso de la construcción en el PIB español aumenta del 11,7% en el 96 al 17,9% y hablamos del peso de la construcción, pero todo lo que es el sector inmobiliario no es solamente la construcción. El sector inmobiliario además lleva industria, que crea arenas, hormigón, ladrillos, tiene además en el sector servicios, pues tiene un mercadeo importante con las inmobiliarias, que hay inmobiliarias por todas las esquinas, con empresas de tasaciones que trabajan para los bancos, con gestorías que tramitan, trabajo en las notarías, en los registros, en todo
solamente en base a la construcción del 11,7 al 17,9, podría parecer que no es tanto, pero es que la realidad es que si englobamos todo lo que es el sector inmobiliario de todo lo que mencionamos, realmente la estructura productiva del país llegó a rondar el 39,4%. Esto quiere decir que el peso real de la construcción en España en esos años llegó a alcanzar el 39,40% de la economía española. Es una cifra altísima. Es casi la mitad de la economía española dependiendo de un sector. Llegó la crisis y se acabó. Entonces, son datos rápidos que quiero dejar constancia de ellos para que no solamente escuchemos cuando nos dicen es que claro, aquí cualquiera se metió a comprar, todos nos metimos a comprar. ¿Pero por qué nos metimos a comprar? Porque nos metieron en la cabeza que comprar era lo más apropiado, que alquilar era tirar el dinero, que las políticas fiscales venían todas preparadas para que quisiéramos comprar, que nos daban beneficios fiscales en el impuesto de transmisiones de hechos jurídicos por la compra, por la hipoteca. No nos lo daban tanto por el alquiler. Los planes de vivienda en alquiler en este país, uno tras otro, fueron fallando todos. Sin embargo, beneficios fiscales de por primera vivienda, por siguientes viviendas, por tal y por cual, siempre tuvieron beneficio. Luego, a mayores, por las viviendas protegidas, las viviendas de protección oficial, las viviendas de protección autonómica, todas ellas con unos regímenes que ni siquiera eran como ahora, que empiezan a ser un poquito más estrictos, pero hubo un tiempo en el que cualquiera podía adquirir o dar una señal para una vivienda que fuese de protección autonómica o de protección oficial, y antes de que la construcción estuviera terminada, se vendía ese pase, ese derecho a acceder a la vivienda, y sacabas un dinerito extra, y todo eso libre de impuestos, con lo cual, ¿de quién es la culpa? ¿De que intenta hacerse unos ahorritos? ¿De que especula con la vivienda? Por supuesto, pero de un gobierno que no es capaz de fiscalizar un defecto, yo creo que tiene mucha culpa también. Entonces, terminando ya con esto, comentaros que un dato interesante, en el año 2010, en España, en plena burbuja inmobiliaria, el 81,30% de las familias residían en una casa en propiedad, mientras que solo un 13,56% lo hacía en un piso arrendado. De ahí venimos diciendo que en el año 2000 1 de cada 10 alquilaba, terminamos en el año 2010 ya bastante metidos en la crisis, porque solamente 1,35 alquilaba. O sea, que la mentalidad, hasta que nos cambie, pueden pasar años y años y años. En la Unión Europea, sin embargo, el promedio se sitúa en este mismo año 2010 en torno al 40%. En Alemania, por ejemplo, el porcentaje de familias que viven de alquiler, y el 40% viven en alquiler en Alemania, el 57% en Holanda, el 47% en Francia, y todo esto son una encuesta continua de presupuestos familiares. ¿Qué podemos llegar a pensar? Tres cosas. Por un lado, fomentaron desde las políticas de los gobiernos consecutivos que fuese este sector, el sector de la construcción, el que tuviese mayor peso en el crecimiento de la economía del país. Por otro lado, la falta de interés por seguir el modelo europeo, que ya veis que tiene más compensado, porque estamos hablando de 40 en Alemania, 57 y 47, están ahí, 50-50 con la entrega de la compra. O la total libertad y alegría porque funcionaran las entidades financieras como un pulpo, tiene sus tentáculos puestos en inmobiliarias, tasadoras, gestoras de tramitación. El tema bancario no es solamente que tú vas y pides hipoteca que te conceden un dinero, que ellos, su mercadería es el dinero, no. Además, te exigen una tasación con una empresa tasadora del banco. Te exigen que te vas a tramitar el documento con una gestoría tramitadora del banco. Entonces, es todo un negocio que está ya cerrado y bien atado de cara a las hipotecas de la compra. Ahora continúa, esto fue un poquito ponernos en situación, un análisis largo, pero ahora Fran va a explicar pues, un poco por qué surge la PAC y sobre todo por qué surge la PAC.